¿Cuál fue el momento en que decidiste que ser amable ya no funcionaba? Solía ser la persona a la que todos llamaban cuando necesitaban algo. La que dejaba todo para ayudar a un amigo con una mudanza o se quedaba hasta tarde en el trabajo para terminar el proyecto de otra persona. Mi jefa me mandaba mensajes a las 11 de la noche y yo respondía de inmediato. Cubría turnos cuando los compañeros se enfermaban. Me ofrecía voluntaria para los proyectos que nadie quería. Fui criada creyendo que la amabilidad siempre regresaba a ti. Durante 5 años en Davidson Media, fui la primera en llegar y la última en irme. Ayudaba a mis compañeros a cumplir con sus plazos. Llevaba café para el equipo cuando todos estaban estresados. Incluso permitía que mi jefa, Diane, se llevara el crédito por mis ideas durante las presentaciones, porque decía que se vería mejor viniendo de la gerencia. Cuando mi papá se enfermó el año pasado, le pedí a Diane trabajar de forma remota 2 días a la semana para poder llevarlo a la quimio. Suspiró y dijo, realmente te necesitamos en la oficina, pero supongo que podemos arreglarnos por 1 mes o 2. Estaba tan agradecida que trabajé el doble los días que iba a la oficina, asegurándome de que nada se escapara. El tratamiento de mi papá iba a durar 6 meses, pero después de 3, Diane me llamó a su oficina. Dijo que el arreglo remoto no estaba funcionando. El equipo necesitaba que estuviera presente físicamente todos los días, y además, que ya había pasado suficiente tiempo. Le expliqué que mi papá apenas estaba a la mitad del tratamiento. Que no podía conducir y no tenía a nadie más. Ella solo me miró fijamente hasta que bajé la vista y dije, entiendo. Pasé la siguiente semana quemando mis ahorros para contratar conductores para él. Estaba agotada, constantemente preocupada por él, pero seguía siendo la primera en llegar a la oficina cada mañana. Luego vino el proyecto Maxwell, una cuenta enorme que podía definir el éxito o fracaso de nuestro trimestre. Pasé semanas investigando, preparando la propuesta, creando maquetas, todo. Incluso me perdí una cita médica de mi papá para terminarlo. El día antes de la presentación, Diane pidió ver mi material. Le entregué todo, incluyendo mis notas. A la mañana siguiente llegué temprano, emocionada por presentar mi trabajo, solo para encontrar la sala de conferencias ya llena. Diane estaba en la cabecera de la mesa, mostrando mis diapositivas a los clientes. Me quedé parada en la puerta, congelada, mientras ella usaba mis palabras exactas. Mi investigación, mis ideas. Cuando me vio, sonrió y dijo, «Ah, qué bien, Jennifer, ¿puedes traer café para todos?» Acabamos de comenzar. El cliente se giró, me vio y preguntó, «¿No eras tú la que iba a presentar esto?» Antes de que pudiera responder, Diane intervino, «Oh, no, este proyecto es mío». Jennifer solo ayudó con la investigación. Fui por el café. Me quedé al fondo de la sala y observé cómo la elogiaban por mi trabajo. Al cliente le encantó. Firmaron un contrato de 3 años, el más grande en la historia de la empresa. Cuando los ejecutivos bajaron para felicitar al equipo, Diane recibió todos los elogios. Recibió un bono. Recibió un ascenso. Yo recibí una tarjeta de regalo de Starbucks por $50. Esa noche mi papá llamó. Se había caído intentando llegar desde el taxi hasta la puerta de su casa. Había estado tirado en el suelo durante 20 minutos antes de que un vecino lo encontrara. No podía dejar de pensar, si yo hubiera estado allí. Si tan solo hubiera estado allí. 2 días después, la empresa organizó una celebración por el contrato con Maxwell. Diane recibió un premio. Me levanté y aplaudí como todos los demás. Y entonces vino el anuncio que detuvo todo. Diane ahora lideraría una nueva división creada específicamente para la cuenta Maxwell y necesitaba un equipo fuerte. Pasó 10 minutos hablando sobre las cualidades que buscaba y luego anunció su primera contratación. Ryan, el tipo que llevaba 6 meses en la empresa y no había aportado absolutamente nada al proyecto. Me quedé sentada atónita mientras todos lo felicitaban. Entonces Diane me miró y dijo, Jennifer, necesito esos informes trimestrales antes de que termine el día. Sé que no me vas a fallar. Algo se rompió dentro de mí. 5 años. 5 años diciendo que sí, quedándome hasta tarde, perdiéndome tiempo con mi padre enfermo. 5 años viendo cómo otros se llevaban el crédito por mi trabajo. 5 años siendo amable. Me levanté, fui al baño y me miré en el espejo. Me temblaban las manos. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Ese fue ese momento exacto en que decidí que ser amable ya no funcionaba. Ya no encajaba. Me encerré en ese baño por casi 20 minutos. No lloré. No podía. Era como si algo dentro de mí se hubiese secado, como si la tristeza hubiese dado paso a una furia contenida que me quemaba por dentro.
Me miraba en el espejo y pensaba, ¿para qué? ¿Para qué me esforcé tanto? ¿Para qué di todo si al final no importaba? Salí, caminé de regreso a mi escritorio con una calma fingida, como si cada paso no me pesara. Diane ya estaba en su oficina, riéndose con Ryan, como si acabaran de ganar la lotería. Y de alguna forma, lo habían hecho. Con mi trabajo. Con mi tiempo. Con mi vida. Me senté y abrí los informes trimestrales. Empecé a escribir como un autómata, porque así es como me habían entrenado. A cumplir. A sonreír. A tragarme la rabia. Pero cada palabra que escribía era una daga más que me clavaba en el pecho. Y en algún momento simplemente paré. Cerré el documento. Apagué la computadora. Me quedé sentada, mirando la pantalla negra como si ahí encontrara una respuesta que llevaba años buscando. No la encontré. Lo que encontré fue un vacío. Un agotamiento que no era físico, era existencial. Me habían convertido en una sombra eficiente, útil, callada. Un engranaje más de una maquinaria que no me veía como humana, sino como una herramienta. Y yo lo había permitido. Por miedo. Por costumbre. Por ese maldito impulso de querer agradar. Pasé el resto del día en automático. Entregué los informes sin una palabra. Diane ni siquiera levantó la vista. Dijo gracias, Jen, como quien le agradece a la cafetera por estar encendida. Y yo asentí sin corregirla, sin recordarle que me llamo Jennifer, no Jen. Porque hasta mi nombre me habían quitado. Esa noche, cuando llegué a casa, mi papá dormía en el sofá. Respiraba con dificultad. Tenía la manta mal puesta y los zapatos aún puestos. Me arrodillé a su lado, le quité los zapatos, lo tapé bien, le besé la frente. Y me prometí que ese hombre, mi padre, que había dado todo por mí, nunca más sería una prioridad secundaria en mi vida. Al día siguiente llegué a la oficina con una decisión tomada. No por impulso. No por venganza. Por dignidad. Entré directo a recursos humanos. Pedí una reunión con el gerente. Le entregué una carta de renuncia. Sin drama. Sin gritos. Solo un sobre blanco con mi nombre y la fecha. Me preguntaron si quería quedarme el mes siguiente, cumplir el preaviso. Dije no. Volví a mi escritorio, tomé mis cosas, saludé a quienes aún conservaban algo de humanidad y me fui. Diane me miró desde su oficina. No salió. No dijo nada. Tal vez pensó que era una rabieta. Que volvería. Que me arrepentiría. Pero no. Porque ese día entendí que el arrepentimiento no era irse. Era haberse quedado tanto tiempo. Durante semanas, Diane y otros compañeros intentaron comunicarse. Correos, mensajes, llamadas. No respondí ninguno. Ni siquiera cuando supe que Ryan no duró más de 2 meses en el nuevo equipo y que Maxwell había empezado a quejarse de la gestión. Me daba igual. Mi tiempo, mi energía, ya no eran moneda de cambio. Me dediqué a cuidar de mi padre. A cocinarle. A llevarlo a sus citas sin prisas. A reírme con él. A escucharlo. Redescubrí su voz, sus historias. Y en el proceso me reencontré a mí misma. Le conté todo lo que había pasado. Me miró con ojos tristes y dijo, siempre te vi esforzándote tanto, hija. Solo quería que el mundo te tratara como tú tratas a los demás. Lloré. Por primera vez en mucho tiempo, lloré de verdad. Hoy, meses después, tengo un trabajo nuevo. Menos glamuroso. Menos exigente. Pero digno. Mis jefes me respetan. Me llaman por mi nombre. Me preguntan cómo estoy. Es un comienzo. Y aunque aún cargo con cicatrices, ya no me pesan igual. Porque aprendí que ser buena no significa ser alfombra. Que ser amable no exige sacrificios sin límite. Y que a veces, lo más valiente que puedes hacer no es aguantar, sino irte. Ahora miro atrás y no me reconozco. No a la Jennifer que dejaba todo por todos. Pero sí reconozco a la que, rota y todo, supo decir basta. Y eso nadie me lo quita. Pasaron unas semanas y aún tenía pesadillas con esa sala de reuniones. Con su sonrisa falsa, con sus palabras en mi voz. Me despertaba sudando con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Y lo peor es que no era solo por Diane. Era por mí también. Porque permití que me convirtieran en eso, una asistente silenciosa de los éxitos ajenos. Una cómplice de mi propia desaparición. Comencé a escribir todo lo que había callado durante 5 años. Cada abuso disfrazado de favor.
Cada vez que cubrí turnos que no me correspondían. Cada noche que respondí mensajes fuera del horario. Cada idea robada. Cada vez que alguien más fue ascendido mientras yo sonreía y decía, felicidades, aunque me estuviera tragando la rabia. Llené páginas. Cuadernos enteros. No como una forma de venganza, sino como una autopsia emocional. Quería entender cómo había llegado tan lejos sin darme cuenta de que me estaban devorando viva. Una tarde recibí un correo de recursos humanos de mi antiguo trabajo. Pedían una reunión informal para discutir la posibilidad de un retorno, ahora que se estaban reorganizando equipos. Me reí. Literalmente me reí en voz alta. Diane seguía ahí. Y seguro necesitaban a alguien que hiciera el trabajo sucio de nuevo. Pero yo ya no era esa persona. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue cuando, semanas después, una excompañera me envió una captura de pantalla de una publicación en LinkedIn. Diane había escrito un largo texto sobre el liderazgo femenino, y cómo formar equipos exitosos requiere humildad, visión y saber reconocer el talento. Reconocer el talento. Ella que me había borrado de la historia, que me pidió café mientras presentaba mis ideas como suyas. Esa publicación tenía cientos de likes. Comentarios de gente diciendo lo inspiradora que era. Lo poderosa. Lo admirable. Y ahí, en medio de todo, mi nombre ni siquiera existía. Sentí náuseas. Pero más que eso, sentí fuego. Escribí una respuesta. Una larga. Sin insultos, sin groserías. Pero con cada verdad expuesta con precisión quirúrgica. Detallé cada proyecto que había liderado. Cada hora extra no pagada. Cada idea mía presentada como propia por Diane. Incluí fechas, nombres, documentos. Cité los contratos firmados gracias a mis presentaciones. Y lo publiqué. En mi perfil. Sin etiquetas, pero con claridad suficiente para que cualquiera entendiera de quién hablaba. El post se volvió viral. Compañeros de otras áreas comenzaron a escribir en privado, confirmando mis palabras. Algunos compartieron experiencias similares. Otras mujeres en otros sectores contaron sus historias. No solo era yo. No solo era Diane. 2 semanas después, Diane puso su cuenta en privado. La empresa publicó un comunicado tibio sobre revisión de prácticas internas. Y a mí me empezaron a llegar ofertas de trabajo. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo finalmente me había dejado ver. Y entonces entendí algo más. Durante años creí que tenía que ganarme el respeto siendo útil, servicial, silenciosa. Pero no. El respeto no se mendiga. Se exige. Y si no lo dan, uno se va. Sin disculparse. Sin mirar atrás. Hoy tengo un nuevo cargo. Lidero mi propio equipo. Un equipo pequeño pero humano. Donde nadie trabaja más de lo que debe. Donde decir no puedo no es sinónimo de flojera, sino de honestidad. Donde el éxito se celebra en grupo. Donde nadie me pide café mientras habla con mis palabras. Mi padre falleció hace 3 meses. Estuve con él hasta el final. No perdí ni un segundo más. Me despedí en paz. Le conté todo. Me escuchó con una sonrisa cansada. Y me dijo, ahora sí eres tú, hija. Y lo era. La Jennifer que no tiembla, que no pide permiso para existir, que ya no se pierde en los logros de los demás. Y si me preguntan ahora cuál fue el momento en que decidí que ser amable ya no era suficiente, les diría que fue el día en que entendí que nadie me iba a salvar. Así que me salvé yo misma. A veces me despierto en mitad de la noche pensando en cómo habría sido mi vida si hubiera seguido callando. Si hubiera seguido diciendo sí con una sonrisa mientras algo dentro de mí se desmoronaba en silencio. Me imagino sentada en esa misma oficina, viendo a otro incompetente recibir una promoción por el trabajo que yo hice, viendo cómo Diane sigue construyendo su imperio sobre las espaldas rotas de mujeres que no tienen otra opción más que aguantar. Pero ya no soy esa mujer. Esa versión de mí murió el día en que Diane me pidió café con mi propia voz saliendo de su boca. Pero la muerte de esa versión no fue tranquila. No fue dulce. Fue rabiosa, sucia, dolorosa. Me costó la estabilidad, el sueño, la fe. ¿Por qué cómo vuelves a confiar después de que te roban no solo tu trabajo, sino tu dignidad? Pasaron meses desde que publiqué aquella respuesta en LinkedIn, y aunque fue un alivio decir la verdad, también vino con su cuota de consecuencias. Recibí mensajes anónimos. Gente diciéndome que me había pasado, que era una resentida, que estaba arruinando la carrera de una mujer exitosa. Mujeres diciéndome eso.
Mujeres que quizás alguna vez fueron como yo, pero que decidieron sobrevivir tragándose la injusticia y disfrazándola de lealtad corporativa. ¿Sabes qué es lo más enfermo de todo? Que muchas personas me escribieron en privado para apoyarme, pero en público silencio absoluto. Ningún like, ningún comentario, ninguna palabra. Porque todos están más preocupados por conservar sus sillas que por alzar la voz. Me di cuenta de que el sistema no está roto. Fue diseñado así. Y nosotros lo alimentamos cada vez que bajamos la cabeza y seguimos trabajando. Y aún así, el verdadero golpe no vino de Diane ni de la empresa. Vino de mí misma. De mirar atrás y darme cuenta de cuánto permití. De cuántas veces le di las gracias a alguien por explotarme. De cuántas oportunidades rechacé porque no era el momento o no quería incomodar. De cuántas veces puse las necesidades de todos por encima de las mías, esperando una recompensa que nunca llegó. Hace poco volví a ver a Diane. Fue en un evento del sector. Yo estaba como invitada, dando una charla sobre liderazgo ético. A último momento me enteré que ella también estaría en una mesa redonda. Me reí. No de nervios. De incredulidad. Pensé en irme. Pensé en evitar el enfrentamiento. Pero ya no soy esa mujer. La vi entrar con ese mismo aire de seguridad vacía, con su vestido caro y su sonrisa de catálogo. Noté cómo evitaba mirarme. Como su cuerpo entero se tensó cuando me anunciaron. Mi charla fue directa, sin eufemismos. Hablé de abuso de poder, de invisibilización, de cómo las empresas premian la complicidad y castigan la integridad. No la nombré. No hizo falta. Cada palabra que dije fue una piedra sobre la fachada que ella construyó con mis horas de vida. Cuando terminó el evento, varias personas se me acercaron. Felicitaciones, lágrimas, confesiones. Y ella se esfumó. No esperó al final. No se despidió. Porque lo que más temen los abusadores no es el escándalo. Es el espejo. Y yo fui su espejo esa noche. ¿La ironía? Semanas después, supe que había sido reubicada. No despedida, claro que no, a las Diane no las despiden. Las recolocan. Pero su poder ya no era el mismo. Su voz ya no tenía el mismo peso. Porque ahora, cuando hablaba, otros la miraban con duda. Y yo seguí. No porque quisiera superar lo que pasó, sino porque decidí reconstruirme desde la rabia. Desde la verdad. Fundé una consultora que capacita a mujeres jóvenes sobre cómo detectar la explotación laboral disfrazada de oportunidad. Enseño a decir no sin culpa. A documentar todo. A exigir por escrito. A dejar de pedir permiso. Mi padre no alcanzó a ver todo esto. Murió poco después de que renuncié. Pero me vio renacer. Me vio pelear. Me vio regresar a casa entera por primera vez en años. Y me dijo con la voz ya débil, ahora sí te reconozco. Y yo también me reconocí. Así que si estás leyendo esto esperando una historia de perdón y reconciliación, no la vas a encontrar. No perdoné. No lo lamento. Y no volví. Porque a veces ser buena no es suficiente. A veces hay que ser feroz. A veces hay que incendiar el puente para que nadie más te arrastre de vuelta al infierno que tuviste que atravesar sola. Y si eso me convierte en la villana de sus historias, que así sea. Al menos ahora soy la heroína de la mía. Me cansé de quedarme callada. Me cansé de fingir que estaba bien, de justificar lo injustificable, de suavizar lo que me rompía en pedazos. Pasé demasiados años aguantando, esperando que alguien, cualquiera, se diera cuenta de todo lo que estaba mal. Pero nadie lo hace. Nadie quiere ver. ¿Por qué mientras una mujer siga siendo útil, silenciosa y funcional, para que prestarle atención a su dolor? Lo entendí todo la tarde en que me senté frente a esa computadora y escribí el último informe que Diane tendría el privilegio de leer de mí. Y sí, digo privilegio porque durante 5 años le regalé lo mejor de mí, mis ideas, mi energía, mi tiempo, mi salud mental, mi relación con mi padre, mis fines de semana, mis cumpleaños, mis ganas. Todo. Lo tuvo todo. Y lo escupió como si no valiera nada. ¿Sabes qué fue lo más miserable? Que ni siquiera fue original. Diane no era brillante, ni siquiera era competente. Era una experta en apropiarse del talento ajeno y presentarlo con una sonrisa de superioridad. Su única habilidad real era identificar a mujeres como yo, trabajadoras, disciplinadas, con un trauma de infancia que las había enseñado a confundir sacrificio con valor. Nos veía y sabía exactamente qué botones presionar. Lo hiciste muy bien, Jen, pero déjame presentarlo yo, va a tener más impacto. No tienes que quedarte, pero si tú no lo haces, nadie más lo hará.
No estoy diciendo que te lo tomes personal, solo que a veces no das lo mejor. Y ahí estaba yo, dudando de mí misma, esforzándome el doble para probar que merecía estar ahí. Mientras ella se maquillaba con mis logros. Y cuando finalmente exploté, cuando dije hasta aquí, cuando publiqué mi verdad sin filtros, ¿qué recibí a cambio? Aplausos en privado, silencio en público. Porque nadie quiere ser la próxima en la lista negra. Porque todos piensan que es más fácil dejar que la corriente se lleve a una mujer molesta que enfrentarse al sistema que la aplastó. Diane me llamó. Claro que lo hizo. No directamente. Lo hizo a través de una asistente que, irónicamente, ahora cumplía exactamente el mismo papel que yo cumplía años atrás. Me pidió una reunión para aclarar las cosas. Que había malentendidos. Que ella siempre me valoró. Me reí. No respondí. Porque lo que ella no entendía, lo que nunca entendió, es que yo no quería una disculpa. Quería justicia. Y justicia no es una reunión privada para limpiar su nombre. Justicia es que todo el mundo vea lo que ella hizo, y que esa imagen jamás se le despegue del rostro. Volví a tener pesadillas durante semanas. No por ella. Por mí. Por todo lo que permití. Por cada vez que me traicioné. Por cada sí que dije cuando mi cuerpo me rogaba que gritara no. Por cada oportunidad que rechacé porque me habían convencido de que aún no estaba lista. Por cada vez que elegí la validación ajena por encima de mi propia paz. Pero ahora me levanto distinta. Ya no corro a contestar correos fuera de horario. Ya no pido permiso para respirar. Ya no doy explicaciones por priorizar mi salud, mis vínculos, mi descanso. Si alguien no puede manejar mis límites, no merece mi talento. Así de simple. No soy difícil, no soy problemática, no soy demasiado emocional. Soy una mujer que sobrevivió al intento sistemático de borrar su identidad a fuerza de amabilidad forzada. Recientemente una joven me escribió por LinkedIn. Había leído mi historia. Me contó que su jefa también se estaba apropiando de sus ideas. Que tenía miedo de perder su empleo si hablaba. Que no sabía si aguantar o irse. Le respondí algo que me habría gustado escuchar hace años: aguantar no es sinónimo de fuerza. Aguantar te destruye en cámara lenta. Salir no es fracaso. Es el primer paso hacia la libertad. Y así de a poco mi historia se convirtió en algo más grande. Empezaron a invitarme a charlas, a talleres, a encuentros donde otras mujeres compartían sus historias. Lloramos juntas. Nos abrazamos. Nos reconstruimos. No porque estemos rotas, porque nunca estuvimos rotas, sino porque nos hicieron creer que nuestro valor dependía de cuán útiles, cuán sacrificadas, cuán invisibles podíamos ser. Ahora entiendo por qué Diane me temía. Porque sabía que el día en que dejara de complacerla, su imperio de cartón se derrumbaría. Porque sabía que sin esclavas silenciosas como yo, su poder era humo. Porque sabía que mi voz, una sola, bastaba para derribar todas sus mentiras cuidadosamente decoradas. Y lo hice. La derribé. No con odio. Con verdad. Y esa es la venganza más poderosa de todas. Unas semanas después de mi charla, cuando el polvo comenzaba a asentarse, recibí un correo inesperado. Venía de la Dirección General de Recursos Humanos de Davidson Media. Un mensaje corto, frío, técnico. Querían revisar la gestión de ciertos proyectos del pasado, y solicitaban mi colaboración voluntaria, para aclarar detalles de cronogramas y autorías. Cínicos. Ni siquiera se atrevieron a mencionar el verdadero motivo, el escándalo interno que estalló después de mi publicación, cuando por fin dejaron de poder hacer la vista gorda ante lo que siempre supieron. Lo pensé durante 2 días. Luego respondí con una sola frase: mi dignidad no está en alquiler. Y silencié el hilo. Pero no terminó ahí. Porque cuando una mujer decide dejar de ser útil, el sistema entero comienza a temblar. A los pocos días comenzaron a aparecer mensajes falsos sobre mí. Comentarios en foros, cuentas anónimas diciendo que yo siempre había sido conflictiva, que me gustaba el protagonismo, que estaba amargada porque no fue ascendida. El clásico intento de desacreditar la voz de quien ya no tiene miedo. Lo más patético es que ni siquiera lo hacían bien. Usaban frases que solo podían haber salido de las reuniones internas, pequeños detalles que delataban su desesperación. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me defendí. No porque no pudiera, sino porque no tenía la necesidad. Mi vida ya no giraba alrededor de convencer a nadie de mi valor. Lo que ellos no sabían es que mientras ellos perdían tiempo arrastrando mi nombre por el lodo, yo ya estaba construyendo algo real. Mi consultora seguía creciendo. Cada día se acercaban más mujeres. Algunas destrozadas.
Otras furiosas. Todas cansadas. Las historias se repetían como una maldita fórmula: jefas que robaban méritos, empresas que explotaban la buena voluntad, departamentos de recursos humanos que tapaban abusos porque era más sencillo. Empezamos a recopilar testimonios. A documentar todo. A ayudar a otras a blindarse legalmente antes de que fuera demasiado tarde. Y lo que nació como una pequeña red de contención se transformó en una comunidad entera. Mujeres que se recomendaban entre sí, que compartían contactos de abogadas, psicólogas, periodistas. Mujeres que como yo un día se cansaron de ser las empleadas ejemplares que no se quejan, que no incomodan, que no exigen. Y mientras tanto, Diane se desmoronaba lentamente. Me enteré por una excompañera que la empresa había comenzado una auditoría formal. Que algunos de sus proyectos más emblemáticos estaban siendo revisados. Que las cuentas nuevas no fluían. Que su equipo, al que tanto había manipulado, comenzaba a resquebrajarse. Porque cuando la mentira se expone, ya no hay forma de volver a meterla bajo la alfombra. Lo más irónico es que aún me llegan mensajes de ella. No directos, claro. A través de terceros. Intentos disfrazados de reconciliación. Diane no guarda rencor, dicen. Quisiera cerrar este capítulo en buenos términos. Como si ahora que siente el agua al cuello, mi perdón fuera una cuerda de salvación. Como si mi silencio pudiera volver a protegerla. Pero ya no. Ahora el silencio me pertenece. No lo uso para esconder. Lo uso como declaración de guerra. Porque aprendí que no todo se arregla hablando. Que hay veces en que el silencio más contundente es el que se impone cuando ya no debes nada. Hace unos días soñé con ella. Estaba sentada en su oficina, sola, revisando papeles que no entendía. Yo entraba, pero esta vez no con un café ni con un informe, sino con una caja. En ella había todas las ideas que me robó, todos los proyectos que me quitó, todas las noches que me hizo perder con mi padre. La ponía sobre su escritorio, la miraba a los ojos y decía: ya no puedes quedarte con esto. Me desperté sudando con una mezcla de rabia y alivio. Porque aunque fuera un sueño, por primera vez en mucho tiempo me sentí limpia. Ligera. Libre. No sé si alguna vez Diane será despedida. No sé si la empresa reconocerá todo lo que permitió. Lo que sí sé es que ya no me pertenece. Ni ella, ni su sombra, ni su opinión. Y eso es lo más revolucionario que he hecho en mi vida, dejar de buscar validación en quienes se alimentaban de mi sumisión. Ahora, cuando una joven me pregunta qué hacer cuando se siente invisible en su trabajo, le digo: no estás loca. No estás exagerando. No estás sola. Y no tienes que quedarte donde te niegan el espacio que ya mereces. Y cada vez que lo digo, siento que la llama en mi pecho arde un poco más fuerte. Porque no se trata solo de mí. Se trata de todas las que vienen después. Y no pienso callarme nunca más. Hoy, mientras escribo esto, no siento paz. No siento esa calma que tantos me prometieron que llegaría con el tiempo. No siento esa satisfacción dulce que dicen que viene cuando una hace lo correcto. No. Lo que siento es furia. Una furia lúcida. Firme. Fría. Porque no hay justicia que repare los años que me robaron. ¿Y saben qué es lo más cruel de todo? Que aún hay días en los que me descubro dudando de mí. A pesar de todo, aún hay rincones dentro de mí que se preguntan si exageré, si debí aguantar un poco más, si debí mantener la boca cerrada para no incomodar. Porque cuando una crece siendo entrenada para agradar, para servir, para sostener estructuras ajenas a costa del propio cuerpo, del propio tiempo, de la propia alma, la culpa se instala como huésped permanente. Y sin embargo, seguir callando habría sido traicionarme. Recuerdo perfectamente el día en que firmé mi renuncia definitiva. No fue el primer trabajo que dejé, pero sí fue el último que me dejó a mí. Fue un divorcio emocional. Me alejé no solo de una empresa, sino de una versión de mí misma que ya no podía sostener. La versión complaciente. La que siempre decía: sí, claro, no hay problema, yo me encargo. Esa mujer murió de agotamiento, de desprecio, de indiferencia institucionalizada. La enterré con cada madrugada en la que respondí correos entre lágrimas mientras cuidaba a mi padre enfermo. La sepulté con cada presentación que preparé y que otra persona expuso como si le perteneciera. La despedí cuando Diane me sonrió como si yo fuera su secretaria personal, pidiéndome café mientras usaba mis palabras, mi esfuerzo, mi mente como plataforma para su ascenso. Desde entonces me reconstruí. Pero no con gratitud, no con ternura. Me reconstruí con rabia. Con esa rabia que muchos te dicen que escondas porque es poco femenina, poco profesional, poco decorosa. Pero yo descubrí que mi rabia era sagrada. Era mi brújula.
Era lo único que me mantuvo de pie cuando todo en mí pedía rendirse. No fue la esperanza. No fue la compasión. Fue la furia de saberme explotada, invisible, descartable. Hoy tengo un trabajo diferente. No soy rica. No soy famosa. Pero soy libre. Y cada centavo que gano es mío. Cada logro que alcanzo lleva mi nombre. No tengo que mirar de reojo para ver quién me lo va a arrebatar. Nadie más me usa de trampolín. Diane sigue en su mundo. Me enteré de que ahora da charlas sobre liderazgo inclusivo. Me pregunto si duerme bien. Me pregunto si alguna vez se ha mirado al espejo y ha sentido algo parecido al remordimiento. Pero no pierdo el tiempo en eso. Ya no le debo ni mis pensamientos. Lo que sí me duele, lo que aún me atraviesa, es que no fui la única. Que en cada empresa hay una Diane. Y en cada equipo hay una Jennifer, o 2, o 5. Mujeres que sostienen a todas las demás, que cargan el peso del grupo, que sacrifican salud, tiempo, familia, vida. Y que a cambio reciben migajas. Y aún así sonríen. Aún así agradecen. Porque nos enseñaron a creer que si no agradeces lo poco que te dan, eres una desagradecida. Pero ya no. Ya no agradezco el maltrato disfrazado de oportunidad. Ya no celebro ser la última en irme. Ya no presumo ser la que siempre está para todos. Porque estar para todos siempre me costó estar para mí. Me perdí durante años, tan preocupada por no fallarles a otros, que me fallé a mí misma una y otra vez. Ahora, cuando alguien me llama difícil, sonrío. Porque sé que lo dicen desde la incomodidad de ya no poder manipularme. Cuando me dicen que he cambiado, contesto, por supuesto que sí. Y nunca volveré a ser quien fui. Porque esa mujer era útil para todos, menos para sí misma. Era la heroína de un sistema que la devoraba y le aplaudía al mismo tiempo. Era la empleada ejemplar, la hija ejemplar, la amiga ejemplar. Y estaba muriendo por dentro. Hoy soy imperfecta, contestataria, selectiva. No voy a todas las reuniones. No respondo correos los fines de semana. No acepto halagos vacíos. No hago café para nadie que me menosprecie. Y si eso molesta, qué bien. Porque si mi existencia ya no incomoda a quienes antes se beneficiaban de mi silencio, entonces no estoy haciendo lo suficiente. Así que no. No hay final feliz con redención, con abrazo, con perdón. No hay reconciliación, ni reconocimiento público. Lo que hay es memoria. Lo que hay es un cuerpo que aprendió a no tolerar el abuso. Lo que hay es una voz que ya no tiembla. Y eso es todo lo que necesito para saber que gané.